Bueno, hoy vamos a hablar de algo que ya nos habían estado pidiendo este tema, que habláramos sobre la meditación. Y obviamente nosotros en la Gnosis practicamos la meditación, pero de una forma, digamos, un poco más seria, como más detallada. Vamos al punto, vamos a los detalles en la meditación. Entonces aprendemos que la meditación no es nada más sentarnos y relajarnos y sentir bonito, ¿no? Sino que hay varias fases en la meditación que toda persona de hecho debería conocer, que todos deberíamos conocer. Ahí está el detalle, que la humanidad, al no saber vivir con profundidad, se crea o nos creamos muchos problemas. Si aprendiéramos la parte de la meditación, por ejemplo, hay meditación para transformar las impresiones del día, hay meditación para buscar la relajación, hay meditación para comprender el yo, hay meditación para oración también, para orar, hay meditación para simplemente relajarnos cuando estamos muy tensos mentalmente. Entonces, podríamos decir que hay diferentes orientaciones de lo que es la práctica de la meditación. Pero la meditación en sí, la palabra meditación, es muy exigente. Y vamos a hablar de eso, ¿no? Porque realmente de una forma generalizada podemos decir, sí, la meditación. Y ya. Yo la practico, tengo 10 años practicándola, o 20, pero no saber realmente qué hacer en el momento de la meditación. Ese es el detalle, hay muchísimas fases, muchísimos grados, muchísimos niveles en la meditación. Lo que se busca en la meditación es desarrollar ciertas facultades que están latentes dentro de nosotros, pero que lamentablemente no se van desarrollando. Facultades con las cuales ya el ser humano viene desde antes de nacer, desde antes de sus existencias. Facultades que como esencia traía y trae todavía. Lamentablemente, como tenemos muchos agregados psicológicos, muchas personas viviendo dentro de nosotros, pues eso no permite que la esencia, lo divinal, que está también en nosotros, pero más profundo, se manifieste. Y ese es el problema. Entonces, la meditación, para hablar en una forma introductiva y generalizada, es una herramienta para lograr nosotros conectar con la divinidad, religar o ligarnos nuevamente con la divinidad. Si nosotros estudiamos un poco nada más lo que es la palabra, religión, nos encontramos que tiene raíces griegas tal vez, donde se habla del religare, y ese religare significa religar, así de sencillo. O sea, ligar algo, volver a ligar algo a algo que ya estaba ligado previamente, religare, religión. Entonces, las diversas escuelas y movimientos espirituales deberían enfocarse más en estudiar la ciencia de la religión y de echar a andar para toda la humanidad, en verdad, ese trabajo del religar, del volver a ligar los principios de la esencia en cada uno de nosotros con lo espiritual, con lo divino. Entonces toda persona religiosa debería conocer la meditación. Aunque en algunas corrientes o iglesias se conoce algo sobre la contemplación y la oración, no es lo mismo. Entonces, desde el aspecto rigurosamente gnóstico, la meditación implica una serie de estudios, de sesiones, de reuniones y una serie también de ejercicios más bien esotéricos, espirituales, que nos van llevando, en verdad, por esas diversas etapas en la meditación. ¿Sí? Entonces, la meditación es un medio, una herramienta, un vehículo para que la esencia se desarrolle y llegue a religarse a lo divino.
¿sí? Visto desde ese punto de vista, pues la meditación es la solución también a muchos problemas de la humanidad actual. Mas igual, no la conocemos, no se conoce claramente este ejercicio, por lo tanto nosotros vamos a difundirlo, vamos a compartirlo, vamos a pedirles a todos ustedes que compartan el link al video. Bueno, cuando usted se sienta afligido, deprimido, sin ganas de vivir, triste, con amargura en su vida, con traumas, etcétera, pues le aconsejamos que medite, pero que medite específicamente con un mantra, usando un mantra que a continuación vamos a ver. Porque, ¿qué es un mantra? Un mantra es una palabra o una combinación de sonidos fonéticos, una combinación de palabras que de por sí no tienen una explicación, o sea, porque vengan de otro idioma, de otra época, o simplemente porque nunca les hemos buscado un significado, ¿sí? Pero estas palabras entonces parecen más bien mágicas para nosotros. Entonces un mantra es una palabra mágica, una palabra de poder. Y hay muchísimos mantras en nuestra página lanuevaeradeacuario.org. Si entramos ahí y simplemente buscamos mantras, vamos a encontrar muchísimos. El maestro Samael Aun Weor, quien nos entregó esta enseñanza, nos entregó con ella muchos mantras también. Entonces, un mantra es una palabra de poder. Ejerce dominio en tu mente, en tu corazón, en tu mismo organismo físico. Hay mantras para anivelar los chakras, hay mantras para la concentración, hay mantras para sanar un órgano enfermo, pero todos los mantras, como son palabras de poder, deben utilizarse siempre para el bien de los demás, nunca para dañar a los demás, nunca para dañar a otros. Entonces los mantras o palabras de poder son muy útiles cuando nosotros buscamos el despertar de nuestra conciencia y hemos entendido que hacer mal a los demás pues trae karma, trae sufrimiento y no lo vamos a hacer. O sea, los mantras son para usarlos cuando ya nos hemos definido a entrar por el camino de la revolución de la conciencia, cuando ya nos hemos definido por buscar dentro de nosotros respuesta a las preguntas que nos han seguido por toda la eternidad, a esta humanidad, ¿no? Como ¿de dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué nivel manejamos en la naturaleza? ¿Somos hombres o no somos hombres? ¿Somos completos o estamos incompletos? ¿O estamos en desarrollo tal vez? ¿Somos animales o qué somos? ¿O somos seres cósmicos, etcétera? Todas esas interrogantes que siempre, como por ejemplo, ¿por qué morimos? ¿Por qué hemos nacido? ¿Quién define cuándo vamos a nacer y cuándo vamos a morir? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué hay tanta desigualdad en el mundo? Etcétera. Cuando nosotros nos definimos a encontrar respuesta a esas preguntas de índole espiritual, cósmico, etcétera, entonces nos damos cuenta que necesitamos herramientas para llegar a descubrir esas verdades. Una de esas herramientas, obviamente, es la meditación. Entonces, cuando sentimos así, ¿no? Un estado negativo, pesado, ¿no? De mucha tristeza, depresión, amargura, ya habíamos hablado de eso, preocupaciones, bloqueos mentales, a veces nos hablan mucho de bloqueos, de que no podemos salir de ciertos estados psicológicos. Hay que aprender que hay mantras que nos ayudan a salir de esos estados. El mantra de hoy es Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Hay dos variaciones de la escritura. Se puede escribir Om Mani Padme Hum, H-U-M,
o se puede escribir Om Mani Padme Hum. La pronunciación obviamente varía también, pero los dos significan lo mismo. Este mantra, Om Mani Padme Hum, se vocaliza realmente esotéricamente así. Om Masi Padme Hum. Sí, alargando la vocal, sobre todo, ¿no? Entonces, Om Masi Padme Hum. Este mantra sirve para despertar el séptimo sentido. ¿Cuál es ese séptimo sentido? ¿Quién me puede hablar de eso ahí? ¿Quién me puede escribir algo sobre eso? Para que entren en actividad, ya que hoy están un poco inactivos en la sala de chat. ¿Cuál sería el séptimo sentido? Si sabemos que el cuerpo físico tiene 5, ¿no? Que es, por ejemplo, la vista, el olfato, el tacto, el oído, falta uno, el gusto. Esos son los 5 sentidos básicos. El sexto ya sabemos que es la clarividencia, o el tercer ojo, que muchos le dicen. Ese sería el sexto. Pero ¿cuál es el séptimo sentido? ¿Quién me puede escribir algo sobre eso? ¿Quién sabe o tiene una idea o quiere compartir cualquier cosa, ¿no? Pero aunque no esté seguro que eso es. Pero ¿cuál sería el séptimo sentido? Rápidamente, Melvin Quintanilla, gracias. Intuición, correctamente. Te has ganado un saludo donde quiera que estés, saludos fraternales. Entonces sí, el séptimo sentido es la intuición, pero los seres humanos no lo tenemos. Tenemos a veces intuitos o, ¿cómo les dicen? Como presentimientos, pero los presentimientos no siempre son correctos. Los presentimientos que a veces le damos tanta importancia y tanta autoridad en nuestra vida, al seguirlos a veces nos salen las cosas mal, y es porque realmente esos presentimientos, es decir, presentir o sentir algo hacia algo en el momento no adecuado, o sea, antes de que eso pase, un presentimiento. Si tomamos en cuenta que el corazón está lleno de sentimientos egoicos, pues sentir ese sentimiento egoico antes de tiempo, eso es un presentimiento. Una premonición no necesariamente puede ser correcto. Entonces, no todos los presentimientos son correctos. No todos los presentimientos son exactos. Porque no tenemos una capacidad de tener nuestra mente en blanco y nuestro corazón en paz verdaderamente. Entonces, esos presentimientos se tornan a veces un poco inferiores, ¿no? Y hay presentimientos de muchas formas. Mi esposa me va a dejar, o presiento que voy a fracasar en los negocios, o presiento que me voy a ganar la lotería. O sea, los mismos presentimientos van de un polo al otro, del polo positivo al polo negativo de la vida, de las cosas de la vida. Si nosotros, al presentir algo, le damos fuerza a ese algo, entonces ese algo va a pasar. Eso a lo que le dimos fuerza a nosotros. Entonces, en vez de darle fuerza a los presentimientos, hay que mejor analizarlos, nuestros sentimientos. Mejor analizarlos, meditarlos y organizarlos, ordenarlos y poner en el lugar del presentimiento una voluntad consciente. Estamos hablando de energías, de fuerzas que están dentro de nosotros. ¿Cómo tener esa voluntad consciente de hacer lo correcto? Y hacer lo correcto en cuanto a ¿qué? ¿Quién determina lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo? ¿Cuál es la línea fina que cada uno de nosotros debe conocer y no pasarla hacia los extremos del bien y del mal? Vivir en el eterno Tao, ¿no? En el centro. ¿Será eso posible? Sí es posible, pero implica, en verdad, mucha práctica, mucha seriedad en el camino esotérico, mucha seriedad en lo que es los ejercicios de meditación. Sobre todo una persona que quiere realmente cambiar debe meditar por lo menos
dice el maestro Samael Aun Weor, o por ahí dicen que decía 6 horas al día como mínimo. Está bien. Por lo menos que empecemos con 1 hora, pero todos los días. Eso implica 1 hora sin hacer nada. O sea, tú apagas la luz, terminas tus actividades, cierras la puerta, te acuestas en posición de cúbito dorsal como hombre muerto o en posición de estrella de 5 puntas, abiertas piernas y manos, y simplemente entras a trabajar con la meditación, pero toda esa hora no te mueves para nada. Eso sería una meditación de 1 hora, donde adentro, aunque físicamente no hay actividad, adentro en tu psicología estás poniendo un orden, estás trabajando un orden. Entonces, muy importante de todo eso porque estamos hablando de interiorización. La meditación es para nosotros interiorizarnos, definitivamente, volvernos más interiores, darnos cuenta de lo que está pasando en nuestro mundo adentro. ¿Sabían ustedes que vivimos en 2 mundos? Uno es el mundo de los sentidos, de los 5 sentidos, sí, de lo que es tangible para nosotros, y otro es el mundo de los otros 2 sentidos, y que son más, en verdad, no son 2 nada más. O sea, los sentidos no son nada más 7, como ya hablamos del sexto y del séptimo, en realidad son 12 sentidos, pero después vamos a hablar de eso. Pero bueno, los 5 básicos son para lo físico, y los otros 7, para el total de 12, son en lo interno. Entonces, vivir esa vida interior, darnos cuenta de ese mundo interior, es muy importante, porque ahí es donde empieza realmente el cambio de una persona. Nosotros no podemos cambiar en el exterior, necesitamos primero cambiar en lo interno, y nuestra vida, nuestros eventos, las circunstancias externas cambiarán. Si uno es rico internamente, ¿no? Rico espiritualmente hablando, pues obviamente eso se transfiere, se representa acá físicamente también, con plenitud en todo. Si uno es pobre y miserable internamente, eso también se proyecta hacia afuera. Entonces hay que dar con gran corazón, ¿no? Ser caritativos, dar amistad, dar comprensión, dar ayuda cuando sea necesaria, todo eso. Bueno, entonces el mantra Om Mani Padme Hum, así se escribe, Om Mani Padme Hum, H-U-M, ya dijimos, se pronunciará Om Masi Padme Yom. ¿Y saben qué? Ahora que me acuerdo, esto que tenemos aquí es un collar del Buda, ¿ok? Es importante que todo aquel que quiera meditar, aprender a meditar, se compre un collar así, del Buda. Y hay gran variedad de ellos. Esto es, digamos, algo sencillo, pero hay que asegurarnos que sea de algún material orgánico, madera, obviamente, las cuentas, me refiero, las cuentas que están aquí, y que tenga 108, ¿ok? 108 cuentas. Eso simboliza las 108 existencias que se le asignan a cada ser humano, o se nos asignan a cada ser humano, después de pasar por los otros 3 reinos inferiores, de los cuales hablamos en nuestro video anterior. ¿Okay? Si quieren referencias sobre las 108 vidas y de dónde viene el alma antes de ser humano, vean el video anterior, de la semana anterior, o escuchen el podcast, el programa anterior, y ahí se van a dar cuenta de eso, y entonces entenderán por qué debe tener 108 cuentas el collar del Buda, y simplemente uno lo agarra así, ¿no? Y lo va pasando, hay diferentes formas de agarrarlo, dependiendo la cultura y todo, pero es muy sencillo, simplemente cada mantra que vas cantando vas pasando una cuenta, y te propones darle una vuelta como mínimo al collar con el mantra, o darle 3 vueltas, o 10, las que quieras según el tiempo que tengas. Obviamente, entre más practiques el mantra con el collar, entre más vueltas le des al collar del Buda con tu mano, entonces más concentración vas a tener, ¿no? Y al principio, obviamente, puedes vocalizarlo así, ¿no? Om
Masi Padme Yom. Y ahí lo mueves una cuenta al collar. Ya puedes también practicarlo más adelante en un poco una velocidad más rápida. Om Masi Padme Yom, 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 Om Masi Padme Yom. Igual cada vez que lo dices vas moviendo una cuenta. Om Masi Padme Yom, Om Masi Padme Yom, Om Masi Padme Yom, Om Masi Padme Yom, Om Masi Padme Yom. Y le vas dando siempre una cuenta a cada mantra. Ok. Este mantra sirve para despertar el séptimo sentido, que es la intuición. Hay que vocalizarlo concentrando la mente adentro, en el íntimo, en el bien amado, inefable, que resplandece en el fondo de nuestras conciencias. Vamos buscando a nuestro Dios interior, a nuestro íntimo. Entonces es bueno conocer un poco lo que es el árbol de la vida, para saber que primero está Malkut, luego está Yesod, luego está el cuerpo astral, Hod, Nexak, el cuerpo mental, luego el cuerpo causal y luego ya está el íntimo, que es nuestro Cristo íntimo. Ahí es donde debe uno concentrarse, desapartarse un poco de los cuerpos de pecado y de la materia y concentrarse en el espíritu, en su ser. Eso es lo más importante. Allí es donde debemos ubicarnos. Pero hay más. El sagrado mantra Om Mani Padme Hum, que ya dijimos, se pronuncia Om Masi Padme Yom, equivale a los dioses solares, falo útero, o sea, un andrógino, en los cuales se halla la clave maravillosa del gran arcano. Yo Pitar es el sol, el falo, Menes o Mani es el útero, la luna. Om Masi Padme Yom es la flor de loto con sus polos masculino y femenino, sumergido entre las aguas genesiacas del primer instante. Qué interesante, o sea, con el mismo mantra, Om Masi Padme Hum, nosotros podemos trabajar con las aguas genesiacas, las aguas del primer instante, nuestras mismas aguas seminales. Trabajarlas, transmutarlas, obviamente. No desperdiciarlas, hacer un esfuerzo terrible por negarse uno a sus propias pasiones y transmutar todo eso, transformar todo eso y volverse más espiritual. En el momento de la intensidad sexual. Y se me hace que estoy hablando demasiado. Cualquier enseñanza sin el Saha Maituna, es decir, la sexo yoga, sin el arcano AZF, resulta de hecho extemporánea para la nueva era del Aquarius. No es posible ingresar a los grandes misterios de la logia blanca sin la doctrina de Urano, el Asura Maya, el primer revelador. Los cabalistas hebreos descubren la piedra cúbica de Yesod precisamente en el sexo, en los órganos creadores, y esto es lo trascendental. Entonces, Om Mani Padme Hum, Om Masi Padme Yom equivale a los dioses Sol, Luna, Falo, Útero. Ese tipo de fuerzas estaremos moviendo cuando vocalicemos el mantra Om Masi Padme Yom. Pero, ¿qué más? A ver. Yo, Pitar, es el sol. Menes o Mani es la luna. Om Mani Padme Hum, como mantra de inmenso poder esotérico, dice el gran maestro Samael Aun Weor. No nada más dice poder esotérico, ¿no? Pudo haberlo dicho, como mantra poderoso. Ok, no. Como mantra de inmenso poder esotérico, tiene su equivalencia en dioses Sol y Luna, o en los dioses Sol y Luna. En el seno del sagrado loto sumergido o surgido milagrosamente de las aguas espermáticas del primer instante. Cuando hablamos de los dioses Sol y Luna, no estamos refiriéndonos al Sol físico y a la Luna física, que aunque sí tienen un gran poder, y obviamente el Sol también, nos estamos refiriendo más a lo esotérico. Lo que pasa es que dentro de nosotros hay un Michael interior y hay también un Gabriel interior, es decir, hay agua y fuego.
Michael es el fuego, Gabriel es el agua. Debemos trabajar con el agua y el fuego, como nos enseña el Evangelio crístico. Es lo que enseñó el mismo gran maestro Yeshua ben Pandirá cuando le habló precisamente a Nicodemus sobre la clave suprema, y Nicodemus no entendió porque él pensaba que tenía que volverse a meter al vientre de su madre, que ya estaba vieja, y volver a nacer, hacerse chiquito, bebé, y volver a nacer. No, Jesús le dice, no, es que Nicodemo, tú eres rabino de la ley y no entiendes, ¿no? Entonces, ¿qué? Sol y luna, agua y fuego. Necesitamos nacer del agua y del fuego. Ese es el Om Masi Padme Yom. Om Masi Padme Yom, 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 Om Masi Padme Yom. Lo podemos hacer 1000 veces o hasta 10,000, no importa. Bueno, entonces, acuérdate, nos dice de las 108 cuentas del collar del Buda. Acuérdate también de las 108 vueltas que los brahmanes en la India dan alrededor de la vaca sagrada. Rezando con un rosario o collar, si quieres decirle rosario está bien porque se va a rezar con él, si quieres usar esos términos. Con ese rosario o collar de 108 cuentas, este tiene 108, ya las contamos. Entonces van vocalizando aquellos mantras sagrados, los brahmanes en la India. Van cantando ese mantra, Om Masi Padme Yom, Om Masi Padme Yom, Om Masi Padme Yom, Om Masi Padme Yom. Si ven como lo estoy haciendo en diversas velocidades, todo se puede hacer también. Lo importante es la concentración. Om Masi Padme Yom, 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 Om Masi Padme Yom. Entonces le vas dando ritmo o lo alargas y más despacio, como ya lo dijimos al principio. Entonces, bueno, estamos aquí reflexionando o compartiendo, ¿no? Sobre el mantra Om Masi Padme Yom. Nuevamente, si estamos en un momento de terrible depresión y amargura, hemos fracasado en los negocios, en el amor, en todo, estamos mal, pues nada nos cuesta, ¿no? Apartar un tiempo de nuestro día, sentarnos en una silla común, en la estrella de, acostarnos en la señal de la estrella de 5 puntas, o sentarnos en medio loto o en la posición de loto si estamos acostumbrados, con la espalda recargada a la pared y las piernas dobladas, y simplemente nos concentramos en el íntimo y hacemos el mantra Om Masi Padme Yom, Om Masi Padme Yom. En el Tíbet también obviamente se conoce este mantra, se utiliza tanto en el Tíbet como en la India y como en China, aunque con algún tipo de o alguna variación, ¿no? Nosotros, como lo compartimos, es como el maestro Samael Aun Weor lo compartió, nos lo comparte. Hay de hecho un audio que no pude encontrar hoy rápidamente, pero hay un audio donde el mismo maestro Samael Aun Weor vocaliza este mantra y uno puede escucharlo y lo puede hacer así también. Si alguno de ustedes encuentra ese audio, lo cuelga aquí en los comentarios, sería muy útil también. Muy bien, entonces, realmente solo se le asignan a cada ser humano 108 vidas. Esas son las 108 vueltas o cuentas del collar del Buda. Los brahmanes simbolizan el ciclo de vida sucesivas con el ritual de la vaca sagrada, dando 108 vueltas litúrgicas. Litúrgicas quiere decir vueltas sagradas en estado de meditación o como parte de su religión. ¿Okay? Tengo que explicar estas cosas para que nuestros oyentes, gente linda de esta página, conozca el contexto en el cual estamos usando estas palabras, ¿no? Entonces, no era nada más que una persona como loco daba 108 vueltas a una vaca cualquiera, ¿no? Que de hecho en la India las vacas son sagradas, como ya sabemos, sino que era una imagen de una vaca sagrada en los templos donde los gurujis o los brahmanes, que es obviamente más grande el grado de un brahman que de un gurú o un guruji,
ellos hacían sus liturgias, sus rituales para beneficiar a la humanidad. Y en esa liturgia había que dar 108 vueltas alrededor de la vaca sagrada. Pero quería representar eso, que despierta, tiene 108 oportunidades y esta puede ser la última y todavía no despiertas, no te has autorrealizado. Entonces ellos al dar esas 108 vueltas alrededor de la vaca rezaban también con este collar el Om Masi Padme Yom. O sea, también si uno quiere recordar sus vidas pasadas, Om Masi Padme Yom, 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 toda la noche. Y ya por la mañana a lo mejor vas a recordar algo de eso, sin dormirte, ¿no? Entonces, las almas que terminan su ciclo de 108 existencias sin haber alcanzado el estado angélico, ¿qué pasa con ellas? ¿Quién me quiere comentar? Entonces, hablamos de eso la semana pasada, ¿no? 108 existencias se nos asignan y si en las 108 existencias que nos dan no nos autorrealizamos, no pasamos del nivel de animal intelectual al nivel de ángel, ¿qué pasa con nosotros? Se los dejo ahí a ver quién quiere participar. Por estos tiempos nos dice, después del juicio final, porque hay que saber que hubo un gran juicio final que aplicó a toda la humanidad, a todos nosotros, en el año 1950, por ahí en el mes de abril, creo que el 20 de abril, según nos dice el maestro Samael Aumbeor en su libro de El mensaje de Acuario. Dice que ahí ya casi todas las almas cumplieron su ciclo de existencias de 108 o están para cumplirlos. Así que si desde el 1950 para acá, si nosotros nacimos después de 1950, lo más seguro, y esto es algo, un concepto que se ha manejado siempre en la enseñanza, ¿no? Pues si nacimos después del 1950, o estamos en la última existencia, en la última oportunidad, o en la penúltima, porque ese año fue cuando se hizo ese gran juicio a la humanidad. Recordemos que en el año 1950 precisamente acababa de pasar la Segunda Guerra Mundial, la cual se detuvo por las grandes masacres de las cuales Estados Unidos es responsable ante los señores de la ley, donde lanzó 2 bombas que marcaron el fin de una espantosa guerra en Hiroshima y Nagasaki. Tristemente, precisamente hoy, en este día exactamente, muchos de los presidentes, tanto Corea como Estados Unidos, China y obviamente Rusia, todos están hablando ya de escalar la guerra a nivel atómico. Están haciendo ensayos en este momento ya atómicos en el fondo de los mares y en el espacio, por si usted no lo sabía. ¿Okay? Que no se nos haga raro que en cualquier momento se desaten esas bombas atómicas que serán destructivas mucho más que las antiguas de Hiroshima y Nagasaki, que en cuestiones de minutos devoraron a esas ciudades. Una sola de las bombas que existen ahora, Dios quiera y no se les ocurra detonarlas, podría destruir el planeta entero, la forma de vida que está en el planeta. En los tiempos en que estamos viviendo, ¿no creen ustedes que son muy bonitos, muy buenos? Más vale uno ponerse a trabajar por despertar su conciencia, aprender estas técnicas, porque la gran catástrofe se aproxima. Y si los gobiernos, los presidentes, eso quieren, ¿quién los puede detener? Nadie. Entonces, gracias por los que contestaron. Sí, las almas que terminan su ciclo de existencia sin haber alcanzado el nivel del estado angélico, ingresan a los mundos infiernos. Ahí lo dijeron muy bonito, algunos de ustedes involucionan, se oye bonito, ¿no? Ay, ¿qué será involucionar? No, es el ingreso a los mundos infiernos. ¿Por qué? Porque cuando uno vive 108 veces, multiplicado, ponle por 100 años, 108,000 años, no sé la matemática ahora, tu ego se complica tanto que ya no es un ego, son millones de egos, ya no son solamente egos, son demonios que tienen también grados en los mundos inferiores. Entonces, obviamente, el mismo peso atómico de esa psicología jala el último 3% de conciencia y se lo lleva a los mundos infiernos. Entonces, después de las 108 existencias, si no logramos la autorrealización,
Vamos a los mundos infiernos. A lo mejor no era algo que esperaban escuchar esta noche, pero es una realidad. Y vean, ahí presentamos pruebas en el video de la semana pasada. ¿Ok? Dice el maestro Samael Aun que ahora los desencarnados están ingresando en oleadas a los mundos infiernos porque los tiempos están vencidos. En oleadas, o sea, imagínate, no solamente está entrando uno por uno, no, por oleadas, como las oleadas de las aves cuando emigran, o de las mariposas, etcétera, etcétera. Así están las almas entrando a los mundos infiernos en estos tiempos. Porque se acabaron las 108 oportunidades y no nos hemos regenerado, más bien nos hemos degenerado. Nunca en la vida, en la historia de la humanidad, se había visto tanta degeneración. Los lemures fueron destruidos porque fornicaban, hombre con mujer, en sus casas, en sus matrimonios. Y ya se consideraban, bueno, ellos nada más se unían sexualmente y fornicaban nada más cuando había que procrear. Sin embargo, ya fueron considerados degenerados y fueron precipitados al abismo. Los atlantes, la raza que nos precedió, pues ellos también fueron precipitados al abismo. También sus grandes ciudades y países fueron destruidos porque obviamente fornicaban también, practicaban la infrasexualidad, pero no llegaron al grado de lo que hoy en día se ve, ¿no? Hoy en día, ¿cómo no? Está tanta pornografía, tanta infrasexualidad, que está definitivamente organizada, ¿no? Y nadie puede decir nada porque todos tienen derecho a eso. Ok, pero la realidad es la realidad, ¿no? Y cuando se niega uno al tercer logos, a la fuerza creadora que gobierna todo el universo, pues uno mismo se está echando ese mismo universo encima. Todo ese peso atómico lo arrastra uno a los mundos infiernos. Bueno, entonces el mantra Om Masi Padme Hum, y esto es algo práctico que ustedes pueden hacer. No voy a guiar práctica aquí porque estos videos no son para eso. Quien quiera hacer práctico tiene que afiliarse a un grupo de Gnosis en su localidad. A veces nosotros de vez en cuando hacemos grupos privados donde les enseñamos prácticas, pero esto no es para todos. Tiene que tener ya cierta conducta, cierta disciplina para poderlo admitir en esos grupos. Pero si quiere, anote lo siguiente. ¿Okay? Sentado, ya dijimos, se concentra en su íntimo, se imagina el árbol cabalístico de los diferentes sefirot hasta llegar al plano espiritual de su íntimo, de su Dios interior, y entonces ahí va a pronunciar el mantra Om Masi Padme Hum. El significado de este mantra es, ¿okay? Oh mi Dios en mí. Oh mi Dios en mí. Debe vocalizarse este mantra con el corazón en meditación profunda. O sea, tienes que estar concentrado en el corazón. Tienes que haber ya dominado la mente. Si ya tienes que tener cierta práctica, no cualquiera lo va a lograr. Si nunca has practicado meditación y quieres hacerlo hoy, lo más seguro es que no vas a alcanzar lo que se propone aquí. Pero si ya has trabajado con la disciplina de la mente, ya controlas la mente, ahora vas a trabajar a controlar al corazón. Primero se trabaja con la mente, que es el centro más lento de la máquina orgánica. Una vez que ya dominaste la mente, entonces sí vamos a trabajar con el corazón. Porque para decir el mantra Om Masi Padme Hum es con la fuerza del corazón con lo que vas a trabajar. ¿Ok? Amando al íntimo, adorando al íntimo, rindiéndole culto al íntimo. No sabemos ni qué es adorar, ¿no? Pensábamos que adorar es adorar una imagen o venerar una imagen o tener una imagen ahí, estarla viendo uno todo el tiempo. Eso es otra cosa. La adoración tiene que ver con un estado de suprema beatitud interior, con un estado de limpieza interior, de nitidez, podríamos decir, donde no admites ningún resentimiento, sentimiento, venganza, proyección de nada, simplemente estás todo allí presente en tu ser, aquí y ahora,
Ahí surge entonces, o va surgiendo, la cualidad de la adoración. Porque el íntimo es en esencia el alma de nuestro Padre, encerrada o encarnada en nosotros. Nuestra divinidad o nuestra divina individualidad, en la cual necesitamos absorbernos para entrar en esa dicha infinita e indescriptible del nirvana, donde ya no hay penas, ni lágrimas, ni dolor. Si queremos llegar al nirvana, Om Masi Padme Yom, Om Masi Padme Yom, Om Masi Padme Yom, miles de veces. Esta oración se hace en meditación profunda, adorando a esa estrella inefable de la cual salió nuestro íntimo mismo. Y así aprenderemos a hablar con nuestro Padre que está en secreto. ¿Sí? O sea, cuando lo haces en meditación profunda, vas a aprender a hablar con tu Padre que está en secreto. ¿Será posible eso? O sea, realmente no sabemos hablar con nuestro Padre que está en secreto. ¿Cuántas veces hemos hecho la oración del Padre Nuestro? Escríbame ahí si alguien la ha hecho o la conoce, o si no la conoce, diga no la conozco. La oración del Padre Nuestro de niños nos la enseñaron, la aprendimos de memoria, la recitamos sin ningún problema, pero eso no significa que realmente hemos aprendido a hablar con nuestro Padre que está en secreto. Y a veces estamos pronunciando esa oración o cualquier otra sin ni siquiera detenernos un poco a calmar la mente. La oración no es una función de la mente, no debería ser una función de la mente, no debería ser mecánica y fría. La oración debe ser un esfuerzo más espontáneo del corazón, de la conciencia. Entonces, escuchar a nuestro Padre que está en secreto, hablar con Él. Qué triste es, ¿no? El nivel de humanidad que manejamos en estos días, donde nos preocupamos por saber hablar con los demás y tenemos una gran cantidad de aparatos para las comunicaciones, pero jamás hemos aprendido a conectar, a comunicarnos con nuestro ser. Tienen que inventarse, yo creo, algún aparato donde se lleve a uno, ¿no? Nunca lo van a inventar obviamente, ¿no? Se lleve a uno a conectar con su ser. Si nosotros desarrollamos esos sentidos superiores, sí podemos conectar con nuestro ser, escucharle, hablar con él, con nuestro Padre interior. Entonces, nuestro Padre es ante todo una llama de fuego ardiente, y toda llama es susceptible de expansión ígnea y de desarrollo, desenvolvimiento, evolución e independencia de cada una de sus chispas. Nosotros somos una chispa, ¿qué dicen? Bueno, disculpa. Nosotros somos una chispa, nuestra esencia es una chispa divina. Cada chispa está asociada a un rayo de luz propio. Entonces, comprendemos la relación de las chispas con la luz. Una cosa es la chispa y otra cosa es la luz que emite. Entonces, y ambas, no podemos decir una vino después y la otra, porque la misma chispa es el resultado del fuego y el fuego es la misma luz. Entonces, ese rayo de luz absoluta es nuestro glorian, nuestro ser. Nuestro glorian es un hálito para sí mismos profundamente ignoto. Nuestro glorian es el hálito del absoluto. ¿Okay? ¿Qué más? Bueno, eso es todo lo que tengo en cuanto al mantra Om Masi Padme Yom. Om Masi Padme Yom. Si ustedes tienen alguna pregunta, bueno, más bien voy a revisar eso. Y si no, háganla ahorita. Y ahí les dimos instrucciones de cómo se puede vocalizar el mantra, cómo se puede practicar esa meditación. Ahorita voy a pegarles tal vez algún link aquí donde puedan ver más información sobre esto, ¿no? Donde puedan, pues tal vez
documentar un poco más lo que estamos diciendo, aquí en los comentarios voy a pegar un link y ahí ustedes pueden leerlo. Dice Martín Arturo, no soy el cuerpo, tampoco soy la mente. En la meditación me ha servido de mucho. Bueno, una especie de koan, ¿no? Ya nos estamos saliendo de lo que es el mantra para entrar en la cuestión del koan también. O no es el Buda, no es la mente, no es nada. ¿Okay? Saludos. El asana del pentagrama, dices, fue mi primera clase, mi primera práctica, lo usé para dormir, pues por la película del exorcista agarré un miedo crónico. Bueno, sí, ok. Sí, entonces vamos a usar esa posición. Se puede usar la posición del pentagrama esotérico, o sea, las manos y los pies abiertos mientras está uno acostado en la cama o en el piso. Ok, saludos hasta Ecuador. Bueno, ya no hay más comentarios. Bueno, acabamos temprano hoy, parece ser. Ni preguntas. A ver, vamos a ver, aquí hay algo más. No. Bueno, sí. Bueno, sigan comentando y preguntando. Saludos hasta Ecuador, Ángel Ramírez, a Nueva York también, a Colombia, etcétera, etcétera. Pregunta Melvin Quintanilla, ¿es válido meditar sentado dentro del automóvil? Es el lugar más privado que tengo por los momentos. Excelente, sí, puedes meditar en el automóvil, ¿cómo no? Antes de ir al trabajo, después de terminarlo, en cualquier oportunidad que tengas, ¿cómo no? Es tu automóvil, ahí puedes meditar. De hecho, la meditación se debe practicar en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier posición. Deberíamos estar en un estado continuo de meditación. ¿Okay? Dice César Castillo, yo pensaba que eran solo 33 encarnaciones. Bueno, no, sinceramente no sabemos. Bueno, de hecho la palabra encarnación o reencarnación es muy diferente, no estamos hablando de eso hoy. Estamos hablando de diferentes existencias que son más bien retornos o repeticiones inconscientes, involuntarias de una esencia. La reencarnación es un acto consciente, solamente los dioses, los devas, los gurús se reencarnan. Nosotros solo retornamos a esta vida amarga y espantosa. Okay, ¿qué más? ¿Hay algún mantra para eliminar el ego? ¿Y cuál es? Yosimar Serna Yáñez. ¿Hay un mantra para eliminar el ego? No hay mantra mágico para dominar o eliminar el ego. Para eliminar el ego, primero hay que comprender ese ego, esos egos, esa multiplicidad egoica. Y una vez que ya se ha comprendido, entonces pides a tu Madre Divina que lo elimine de ti, cuando ya lo has comprendido, cuando ya le has metido tiempo y esfuerzo al estudio de ese yo, ya lo has comprendido en todos los niveles de la mente y en los 5 centros de la máquina humana, entonces ya puedes pedir a la Madre Divina que lo elimine y ahí puedes usar el mantra Krim o la letra S también, que obviamente nos habla del fuego del INRI. Ok. Gracias Maximino. Hasta Bogotá, Colombia. Saludos, Tito. Bueno, ahí está el tema. Ok, veo que ya no hay más comentarios. Ya casi son las 10. Muchas gracias por su atención. No olvide darle like al video, compartirle, share en los grupos, en WhatsApp, en cualquier red que usted esté, compártalo. Siga también nuestro podcast. Cualquier pregunta durante la semana, pues plásmela aquí en la sala de chat o busque información en nuestro website, nuestra website, la nueva era de acuario.org. Hay muchísima información sobre este y otros temas de meditación que le pueden servir en este camino que está
por el despertar. A ver, una pregunta final, dices ahí que tengo dudas sobre las drogas legales e ilegales que alejan al espíritu del cuerpo. Todo tipo de drogas alejan al espíritu de nosotros. Buenas noches, paz inverencial.